ustedes que nos visitan. El Salmo 1, si recuerdan un poquito de lo que estuvimos enseñando en ese capítulo, inicia con esa frase, bienaventurado el varón o las personas, y después da una reseña del por qué son bienaventurados. Pero la palabra bienaventurado, como lo mencionábamos en aquella ocasión, quiere decir qué buena vida tiene esa persona. Es una reacción al ver a una persona siendo bendecida por Dios. Qué buena vida. Y esa misma declaración, qué buena vida, porque una buena vida, como lo estuvimos viendo en ese salmo, se compone por la sabiduría de Dios. En otras palabras, lo que David estaba enseñando es que la buena vida viene de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y hablando específicamente de la buena vida está llena de placeres. Y en sí, el placer no es un problema, porque Dios nos ha creado para disfrutar. De hecho, el Catecismo Menor de Westminster, no sé si alguien haya escuchado algo de eso, pero hay mucha enseñanza y muchas declaraciones que muchos teólogos en ese tiempo apuntaron, hicieron en la historia. Y hay una frase que utiliza el Catecismo Menor de Westminster hablando acerca del origen y el propósito del ser humano. Y en un extracto de esa declaración del Catecismo Menor de Westminster declara que el ser humano existe para la gloria de Dios y para disfrutar de Dios siempre. Ese es el propósito del cual el ser humano existe. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, en la mente y el propósito de Dios fuera que Adán y Eva fueran deleitados, el origen de su propósito fueran deleitados en Dios por siempre. Era Dios y era la mujer y el hombre, ellos tres solamente, con un Dios trino en la eternidad pasada, disfrutando de Él para siempre. Vivir para su gloria, para que el nombre de Dios sea ensanchado, sea reconocido, eso es lo que quiere decir desplegar su gloria, y para que nosotros podamos disfrutar de Él. Hoy vamos a hablar en este capítulo 16 sobre Dios, nuestro máximo deleite. Vamos a ir al capítulo 16 y vamos a estar viendo solamente 5 versículos esta ocasión. Voy a dividirlo en 2 sesiones. Primeramente Dios, el siguiente miércoles tomaremos el versículo 6 al 11. Pero quiero concentrarme en lo que queda, lo que resta de nuestro tiempo en esta meditación, desde el versículo 1 al 5. Y quiero darle lectura, por favor, sigan ahí con su vista. Dice la poderosa palabra de Dios: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otros dioses. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ahora, estos versículos hablan acerca de el deleite que David encuentra en Dios. Una de las circunstancias, como ahorita estaba explicando o mencionaba en esta pequeña introducción, es que el ser humano está diseñado para vivir en deleite, y eso no es problema. Lo que vino a ser el problema es que cuando nosotros caímos por causa de nuestro pecado, suplantamos o reemplazamos el deleite que debimos tener con Dios por lo creado. En otras palabras, cuando Adán y Eva decidieron rebelarse en contra del Señor, cambiaron el deleite infinito y máximo que había en Dios por lo creado. Suena triste, suena muy tonto de alguna manera, porque ¿qué más deleite existe fuera de Dios? En su comparativa. Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios glorioso. Cristo nuestro Dios es un Dios glorioso.
Y esa gloria no se puede comparar con ninguna otra cosa creada. Entonces, David en este salmo va a declarar y va a dar mucha adoración, mucha alabanza y mucho de su testimonio al ver el deleite real que él tiene en Dios nuestro Señor. Pero él inicia en este versículo, que es la única parte en este versículo que habla acerca de una oración, o es una oración de confianza, diciendo, protégeme, oh Dios. Este tinte de protección ya lo hemos estado escuchando los primeros 6 capítulos que hemos estado viendo y todavía sigue siendo de alguna manera este tema acerca de la confianza en Dios, de la protección de Dios. Y David sigue pidiendo protección a Dios, pero todo el salmo cambia drásticamente hablando de cómo David ve la herencia, cómo David tiene el deleite más máximo en Dios, no en lo creado. Y nota cómo inicia el versículo 1, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Y luego cambia del 2 en adelante, hablando acerca de esta experiencia que él tiene con el Señor. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Aquí hay dos declaraciones en el versículo 2 que David maneja que son bastante interesantes, profundas y tienen bastantes implicaciones. La primera de ellas es que él está mencionando que David tiene un Señor. Y la segunda que menciona aquí en el versículo 2 es que en ese Señor tiene todo lo bueno. En ese Señor, David tiene todo lo que a él le puede satisfacer. Ahora, esto es bastante hermoso y profundo porque la primera parte de que Él es su Señor implica que David no vive en autonomía como una persona autónoma. Esa declaración de autonomía tiene la idea de que yo tengo la capacidad de vivir como yo quiero vivir y como yo puedo vivir. Esa es la idea de la autonomía. Pero David no tiene esto en mente. David dice que el que controla su destino, quien controla su vida, es su Señor. Por eso es que él aquí pone esta declaración. En ti confío. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Tiene esta declaración, tú eres mi Señor, el peso de que yo estoy debajo de ti, yo estoy subordinado a ti, tú tienes el control de mi vida, tú tienes las cuerdas de mi destino, mi confianza está en ti. Así que David no solamente se pone debajo de la voluntad de Dios y del señorío del Señor, sino que también entrega su voluntad a Él. Y esto es algo muy importante porque en la vida cristiana muchos pueden decir que son creyentes, pero no viven bajo el señorío de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Muchos pueden decir, yo creo en Dios, yo creo en el Evangelio, yo creo en la Biblia que predican y enseñan, pero su estilo de vida refleja que no está voluntariamente sometido, ¿sí?, a la autoridad ni al señorío de Dios. ¿Y cómo luce esa vida? Esas personas creen en el Señor de una manera intelectual, pero lo que saben de Dios no ha transformado sus vidas. Y como no ha transformado sus vidas, ellos siguen viviendo como ellos quieren vivir. Eso es una realidad. No saber, no solamente saber de teología, no solamente saber de la Biblia, quiere decir que tú eres salvo, que tú eres cristiano, un cristiano real. Lo que realmente evidencia que tú eres un hijo de Dios es que tú estás sometido al señorío de Cristo, que tú estás viviendo de acorde al llamamiento del Evangelio. Así que David cataloga en esta primera instancia, en el versículo 2, esta relación que él tiene con su Dios. Él es su Señor, él es el dueño de la vida de David. Tú eres mi Señor, esas son las implicaciones. Tú controlas mi vida, tú eres el que mandas aquí. Es lo que está diciendo. Y la segunda parte del versículo 2 es hermosa, es maravillosa y realmente
Esto resalta mucho a lo que decía ahorita en la confesión del Catecismo Menor de Westminster, que el ser humano vive para disfrutar de Dios por siempre y para su gloria. Esta segunda parte del versículo 2, David dice ningún. Noten ese ningún. Porque él está diciendo que literalmente no hay nada fuera de Dios quien posee su corazón. Esa es la idea. David dice en esta segunda parte del segundo versículo, esta segunda idea, ningún bien tengo fuera de ti. Esto es maravilloso y de hecho no tengo el tiempo, ni siquiera las palabras de poder extraer totalmente todo el contenido que menciona aquí David, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo, que Dios me ayude. Lo que David está tratando de decir en esta segunda parte de este versículo es que él ha llegado a ver la hermosura de Dios. Él ha llegado a entender por el Espíritu de Dios y ha podido ver y se le ha quitado la ceguera y ha podido entender y ver el rostro de Cristo, del carácter de Dios, y él queda perplejo diciendo, no hay nada más hermoso que tú. No hay nada más hermoso que tu carácter. Y ha llegado a la conclusión, David, que como él ha examinado por el Espíritu de Dios la hermosura de la gloria de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, que él llegó a la conclusión de decir, no existe nada que se compare a tu gloria. No existe nada bueno fuera de ti. Y esto, amados hermanos, es mi oración. Todos los días le ruego al Señor por quienes nos visitan y todavía no se entregan al Señor. Mi oración es que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Sálvalos, que ellos puedan ver tu gloria, que ellos puedan ver tu hermosura y que puedan ver tu gracia, Señor, que es irresistible, para que puedan correr hacia ti. Y lo que David menciona aquí es hermoso, porque él está experimentando, él ha experimentado esa iluminación del Espíritu Santo para poder ver, y llegó a la conclusión de que no existe nada bueno fuera de Dios. En otras palabras, en Dios y en la relación que él tiene con su Señor, tiene todo lo insuperablemente bueno. Wow. Esta es una de las cosas bastante profundas que en la vida cristiana viene a ser una lucha constante. Porque nosotros como seres humanos todavía seguimos siendo gobernados por la carne, por la naturaleza pecaminosa, está rezagada ahí todavía y hacemos lo que no queremos hacer. Eso hacemos, dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 7, y viene a ser una lucha constante de deseos en el corazón. Yo, este nuevo hombre que ha sido generado por la regeneración del poder que Dios ha dado a través del Espíritu para darnos vida, él está convencido y ama la palabra de Dios. Pero por otro lado está la vieja naturaleza que se opone a ese nuevo hombre, a esa nueva naturaleza, y constantemente todo el tiempo están en guerra. Es una guerra que no tiene cese al fuego. Siempre estamos en guerra con nosotros mismos. Y cuando nosotros no oramos como deberíamos orar, y cuando nosotros no nos reunimos en la iglesia como deberíamos reunirnos, y como nosotros no participamos de los sacramentos que Dios ha puesto en la convivencia, nuestro espíritu comienza a debilitarse, llega la seducción del pecado y tropezamos. Esa es la realidad, ese es el combate sin cese al fuego. Pero la realidad es que el poder del Espíritu, aún así, nos deja ver la hermosura de Cristo, la hermosura del carácter de Dios. Y el punto que quiero mencionar con esto es que en esa lucha que tenemos, una de las cosas que yo pudiera decir en la cual generalmente la lucha que tenemos es en los deseos. Los deseos. Es una lucha por los deseos. Deseamos a Dios, la nueva naturaleza desea a Dios sobre todas las cosas. ¿Eso es real en tu vida? Esta nueva naturaleza que ha sido generada en Dios desea estar en Dios, desea vivir en la palabra,
David decía, oh Señor, cuánto amo tu ley. Ustedes pueden decir eso, Señor, yo amo quién eres tú. Estoy enamorado de cómo eres. Y si eso es real en tu vida, déjame decirte que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Y la realidad es eso. Estamos luchando por los deseos. Y en específico, nuestra carne desea lo que es de carne, la carnalidad, este mundo, lo creado, las pasiones, y nuestra nueva naturaleza generada en el Espíritu de Dios desea lo espiritual, lo santo, la palabra de Dios, estar en la iglesia, y esas dos naturalezas pelean constantemente. Esa es nuestra realidad. Deseos, deseos, deseos. Quiero decirles que históricamente, en el tiempo cuando inició la iglesia en el primer siglo, esto no es nada nuevo. Habían dos diferentes escuelas en ese tiempo de griegos que no eran cristianos, obviamente, eran filósofos. Una de ellas estaba encomendada o dirigida por un hombre llamado Aristipo de Cirene, y era él él fue un discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica de filosofía. Fue uno de los máximos representantes del hedonismo. ¿Han escuchado eso en algún momento? Hedonismo. Él consideraba, esta era la enseñanza del hedonismo, él consideraba el placer como principal objetivo, es decir, como fin que al ser alcanzado, rápidamente es posible llegar a la felicidad. La idea de la escuela de esta persona consistía en que el fin del ser humano era ser feliz y el medio para alcanzar esa felicidad eran los placeres. Ese era el placer, los placeres mentales, los placeres del cuerpo. También había en ese tiempo otra escuela a la par, que también era dirigida por Epicurio de Samos, cuyo objetivo en la filosofía era evitar el sufrimiento, procurando la felicidad. Imagínense, este mundo está lleno de sufrimiento. Por lo tanto, el objetivo principal para el ser humano debía ser alcanzar o el alcance de la felicidad, priorizando la satisfacción obtenida por los deseos para subsistir y moderando aquellos que son naturales, pero no vitales. El epicureanismo, que fue un movimiento fundado en el año 300 antes de Cristo, estos filósofos planteaban que la felicidad consiste en vivir continuamente bajo la satisfacción del placer. En resumidas cuentas, lo que ellos entendían que la vida y el fin del hombre era vivir bajo el placer y evitar el dolor. Era una vida enfocada en el placer. ¿Qué produce placer para el ser humano? Pues yo creo que a lo mejor podríamos resumirlo en tres: la comida, dormir, el sexo. Pero eso llevado a un desorden. Porque la mentalidad de ellos era que constantemente uno debe de vivir. Ese es el fin del ser humano. Así que cuando terminabas una acción, comenzaba otra para satisfacer y evitar el dolor. Esa era la vida en la cual muchos cristianos que fueron rescatados por el Evangelio y el apóstol Pablo les predicó y muchos fueron salvados de esa vida. De hecho, también este es el concepto que enraiza el contexto de la carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo llega a Corintios y se encuentra que en esa ciudad había mucha depravación. La cultura era tan depravada que tenían muchas religiones paganas donde la adoración a esas deidades tenía que ver con sexo, con orgías, con comidas y vomitar y comer otra vez y mucho tipo de desenfreno en los placeres. Y por eso el apóstol Pablo también en Efesios les escribe diciendo esta misma idea. Antes éramos hijos de ira, antes éramos personas que vivíamos en los deseos pecaminosos, pero ahora somos hijos de Dios que caminamos en la luz. Y eso constantemente el apóstol Pablo lo está enseñando.
Pero quiero que noten esta idea. El hedonismo, que viene a ser lo que estoy mencionando, el hedonismo es la búsqueda del placer como el objetivo del ser humano. En otras palabras, el hedonismo enseña que el propósito del por cual existe el ser humano es el placer. Ahora, la realidad es que las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Las cosas no han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano vive haciendo lo mismo. Hoy día, en 2025. Todos, si ustedes pueden fijarse en la manera en cómo vivimos, tratamos de evitar el dolor a toda costa y vivir en placeres. Hoy día siguen haciendo las mismas cosas y mucho, y este es el punto donde quiero llegar, las personas tienen el objetivo de llegar a cumplir sus deseos como el fin de su vida. Hace mucho tiempo había escuchado a una persona que me platicaba que para él la mejor vida es tener dinero y gastar ese dinero con su familia. Para él eso era su vida y vivía para eso. Y yo me puse a pensar, qué triste, qué vida tan pobre. Porque el verdadero placer que el ser humano ha nacido para vivirlo se encuentra en Dios. Así que el hedonismo todavía sigue siendo una filosofía que seguimos viviendo en este tiempo. Tenemos suscripciones a todo tipo de canales, hermanos, para ver Netflix, Disney, Prime, no sé cuántos más haya. Lo que me maravilla es que cuando yo era pequeño apenas alcanzábamos para tener una televisión. Y me acuerdo que a veces el control de lo viejito que era se descomponía, ya no servía. Y tenía de esos botones y también se hundieron. Y lo que hacíamos, llegaba meses sin prender la tele hasta que a alguien se le ocurrió meter un lápiz y picarle y prendió. Y cuando prendió la tele todos estábamos alegres. Y hoy día, a veces tenemos tantas suscripciones y lo interesante es que cuando yo era niño, con un canal que se viera éramos felices. Y ahora, quién sabe, como 10 canales que tenemos en suscripciones en Disney y no sé cuántas películas, ni sabemos ni qué ver. Ahora están las comidas chatarras rápidas porque estamos desesperados. Hoy día, en vez de caminar, subimos a nuestro auto y nos vamos de aquí a la esquina porque hace mucho sol. ¿Sí? Las personas no quieren venir a la iglesia porque está lloviendo. Las personas no van a la iglesia porque hace mucho calor en la iglesia, porque hace mucho frío. No están dispuestos a sacrificar su comodidad. El hedonismo todavía sigue vigente en nuestros días. Y todavía hay cristianos que tienen esa mentalidad. Y el propósito de nosotros es predicar un evangelio que destruya el hedonismo. Porque el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a disfrutar de Él para siempre, viviendo para su gloria. John Piper, un escritor y también es el director de una escuela en Estados Unidos, de Silent God, Diciendo Adiós. Él tiene una idea y tiene un libro que me parece maravilloso porque él está hablando de esto mismo, del hedonismo, pero él cambia esa misma idea y lo titula como el hedonismo cristiano. Recordemos que el hedonismo es la satisfacción en el placer o la búsqueda del placer como el origen del ser humano. Pero aquí el hermano John Piper utiliza la misma idea que el cristiano, la búsqueda del cristiano en el placer ahora no es cualquier cosa, sino es Dios. Por eso él ahora le llama el hedonismo cristiano. La búsqueda del placer se encuentra en Dios. Y el hedonismo cristiano, según lo que menciona el hermano Piper, y estoy completamente de acuerdo con él, dice, él tiene la convicción de que el objetivo final de Dios en el mundo, o sea, su gloria, la gloria de Dios, y nuestros deseos más profundos, o sea, ser felices, la gloria de Dios y nuestros deseos, su gloria y nuestra felicidad son uno y el mismo, porque Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. La gloria de Dios es más reconocida, es más engrandecida cuando tú y yo ponemos nuestra satisfacción en Él.
Dios no solo es la fuente suprema de satisfacción para el alma humana, sino que Dios mismo es glorificado por nuestra satisfacción en Él. Cuando nosotros nos satisfacemos en Él, eso lleva mucha gloria a Dios. ¿Cómo luce eso en la vida? Dar gloria a Dios, cuando gritamos eso en la iglesia, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Cuando decimos, o cuando la misma palabra de Dios en las partes de doxología, cuando el apóstol Pablo escribe, o en Judas, por ejemplo, los últimos versículos, todo el reino, la magnificencia, ¿qué significa todo eso? Y específicamente eso de gloria a Dios. Y quiero decirles realmente que cuando esto está escrito, la gloria de Dios y que Dios sea glorificado, tiene la idea que a través de nuestras vidas, el nombre, el carácter y quién es Dios sea conocido. Esa es la idea. Sea ensanchado. En otras palabras, que Dios sea el famoso a través de lo que yo estoy viviendo y que los demás pueden ver. Eso significa dar la gloria a Dios. ¿Cómo luce esto en la vida de los creyentes? Todavía ni siquiera entro en Salmo, por eso quise dividirlo en dos, porque esto es muy importante, es muy rico. ¿Cómo luce esto en la vida del creyente? Cuando nosotros sufrimos por causa del Evangelio, Dios es glorificado. Cuando nosotros, sí, sacrificamos ciertas cosas de comodidad, golpeamos la cara del hedonismo, glorificando a nuestro Creador, que llevó demasiada gloria a Dios. El evento mayor, inigualable, que no tiene comparación y que está vigente, o los resultados de ese evento seguirán por la eternidad para siempre, fue que su Hijo Cristo se haya hecho hombre y fuera a la cruz. Eso trajo gloria a Dios. Ese fue como la coronación de la gloria del nombre de su Padre. Porque obviamente conocemos el ministerio de 3 años del Señor Jesús mientras Él estuvo viviendo como un cordero perfecto, perfecto en la ley, perfecto en el comportamiento, tentado en todo más sin defecto, conociendo al Señor, su carácter, su hermosura. Y lo hemos estado estudiando en el capítulo 1 de Juan. Ahora este domingo vamos a estar en el capítulo 2, gracias a Dios. Y hemos visto su perfección, su divinidad. Pero no llega el clímax hasta que Cristo comienza a ser crucificado en la cruz. Y las oraciones y las peticiones del Señor Jesús es algo interesante y hermoso. Orando, diciendo, Padre, no veas esto que están haciendo, ten misericordia de lo que están haciendo, que no sea contado su pecado, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por un lado, el Padre está sufriendo al ver a su Hijo estar en la cruz. Él era el Cordero perfecto, Él no necesitaba estar allí, Él no fue el culpable, pero se hizo pecado por nosotros. Y Dios Padre lo permitió. Él fue glorificado. Isaías 53 nos deja ver claramente lo que pasó en el mundo espiritual mientras que el Señor Jesús estaba en la cruz y ver el Padre, el sufrimiento del Hijo y ver la satisfacción. Noten eso que decía. Al ver el sufrimiento y la causa en que resultó que su Hijo estuviera en la cruz. Allí fue glorificado el Padre y el Hijo. ¿Cuál es la oración que el Señor Jesús hace en Juan 17? Antes de ser crucificado, ¿recuerdan? Padre, ha llegado el momento. Él estaba a pocas horas de ser traicionado y Judas iba a llegar con los oficiales para arrestar a Jesús. Y el Señor antes de eso, Él ora. Juan, Jacobo están dormidos allá, Pedro, y el Señor en la madrugada dice, Señor, ha llegado la hora, glorifícame con aquella gloria que teníamos tú y yo en la eternidad pasada. ¿Qué procede? ¿En qué procede su gloria? Esa gloria iba a ser en la cruz, donde el nombre del Señor iba a ser reconocido.
ensanchado. El momento cuando el Señor Jesús muere y el cielo se oscurece en pleno día y luego el monte comienza a derrumbarse, comienza un temblor y en el templo el manto se rompe en dos. Y los que estaban allí comienzan a decir, en realidad este es el Hijo de Dios. El nombre del Señor fue conocido. El hedonismo cristiano se enfoca en que el fin de nuestra búsqueda de placer se encuentra en Dios. Vivir para su gloria. Vivir para que el carácter de Él sea conocido. Quiero avanzar porque yo creo que ya me pasé un poquito más de tiempo. El versículo 2 entrega estas dos ideas. David dice que Él es el Señor, Él es el dueño de su vida. Y número 2, dice que fuera de Él no existe nada que traiga placer para Él. Versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Y aquí utiliza la misma situación. Recordemos, desde el versículo 2, la segunda parte, David dice y confiesa que fuera de Dios no hay nada bueno en el cual Él se satisface. Y tú puedes decir, oye, pero yo siento satisfacción en mi hijo, en mi esposo, en mi vida, en mi trabajo. Bueno, eso es real, porque se siente real, no es un sueño. Pero lo que está tratando de mencionar y lo que escribe la palabra de Dios en este segmento es que no hay comparativa. Y la realidad es que no podemos comparar la satisfacción que encontramos en Dios que en lo creado. Sí es real la satisfacción que podemos encontrar en lo creado, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestra vida de alguna manera, pero esto es como decir, tomar un Nescafé, ¿no? A como tomar un café de grano. Para muchos de los que saben de café, no hay comparación. Obviamente es un ejemplo muy tonto, muy pequeño, pero el asunto es que la grandeza de la gloria, de la delicia de Dios no tiene comparación. Y este es el detalle. Cuando las personas no han conocido a Dios, se entregan fácilmente a otro tipo de deleites. Llega el momento donde el Espíritu de Dios los salva soberanamente y abre su entendimiento para ver la gracia de Dios y la gloria de Cristo, que es en ese momento donde todo lo demás pierde brillo. Y si eso es real en tu vida, hermano, qué buena vida tienes. Si todo lo demás ha perdido brillo y lo único que brilla más que cualquier cosa es tu Señor, qué buena vida tienes. No importa que no tengas, no importa si te hace falta muchas cosas, tú eres rico. Ningún bien tengo fuera de ti. Y el versículo 3 habla de los santos que están en la tierra. Estas personas son nobles en quienes está toda la delicia. Noten cómo otra vez utiliza aquí delicia. Bien, versículo 2, bienes. Deleitarse, versículo 3. Él está diciendo que en aquellas personas que son parte del pueblo de Dios, en Él se encuentra su deleite. Y esto es real, hermanos. Amar a Dios es amar a su pueblo. Es lo mismo que menciona Juan en su primera carta. Aquellos que aman a Dios, es imposible que puedas odiar a tu hermano. Por eso es que dice Juan en su primera carta diciendo que aquel persona que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano. Es lo mismo. O amas a Dios y amas a tu hermano, o amas a Dios y aborreces a tu hermano, lo cual sería una mentira. Es imposible. Así que amar a Dios es amar a su pueblo. ¿Por qué? Porque reflejan el mismo carácter, son amados. Ellos producen el mismo comportamiento o el carácter de Dios a través de la transformación del Espíritu de Dios. Así como hay deleite en el carácter de Dios, también hay deleite en la relación que existe entre los hijos de Dios. El deleite de Dios se encuentra en quién es Él, en su gloria. La gloria de Dios, Jonathan Edwards, un increíble teólogo,
Él habló mucho acerca de la gloria de Dios y de muchas otras cosas. Y él define la gloria de Dios o la gloria de Cristo, y él lo define de esta manera, y esto es interesante. La gloria de Cristo, según Jonathan Edwards, se basa en un conjunto de excelencias diversas que no se pueden comparar con nada ni nadie. Su gloria es tan deslumbrante, tan sublime y tan infinita y tan satisfactoria. Son un conjunto de excelencias. ¿Alguna vez has encontrado, te has topado, conoces a alguien que es una persona tan amable? Obviamente en un nivel, ¿no? ¿Saben qué significa la palabra amable? Significa fácil de amar. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene excelentes cualidades. Una persona amable, en resumidas cuentas, es aquella persona que busca tu bien, que te trata bien, que te abre la puerta, que es muy educado, que busca tu bien antes que él. Es una persona que, wow, yo lo amo, o sea, yo lo quiero, siento estima por esta persona que busca mi bien. Bueno, eso es elevado a una millonésima potencia infinita, el carácter de Dios. Una agrupación de cosas o de caracteres excelentes. Y lo que menciona aquí David en este versículo es que en esas personas se encuentran ciertos rasgos de la gloria de Dios. Cuando nosotros somos regenerados por el poder y la gracia de Dios, Él comienza a transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. El Espíritu de Dios tiene esa misión. Decía el apóstol Pablo, porque yo sé que el Señor terminará el propósito en mi vida. Él lo va a hacer. ¿Cuál es ese propósito? Que el Espíritu de Dios santifica mi vida a tal grado que yo me parezca más a Cristo y deje de parecerme a mí mismo. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Y eso evidencia en poco a poco el carácter de Dios. Y David dice, yo amo a esas personas, mi deleite está en esas personas. Y a mí me pasa también seguido, hermanos, cuando yo puedo ver el reflejo de la gloria de Dios en su carácter en ustedes. Ya tenemos un mes que plantamos esta congregación, Dios ha sido maravilloso y también el equipo misional que nos acompañan ha sido maravilloso, porque yo puedo ver el sacrificio de sus vidas. Por los que no sabían, hay muchos hermanos que decidieron salirse de su congregación, de la congregación de la cual veníamos, y trabajar desde cero en este lugar, junto con su servidor. Y eso no es para cualquiera, eso es mucho sacrificio. Es mucha comodidad la que dejaron a un lado. Y yo veo eso y digo, wow, esto solamente Dios lo puede hacer. Porque yo no los convencí, yo no les puse una pistola en la cabeza, no les lavé el cerebro, yo solamente les dije, Dios me ha llamado esto, ¿quieren sumarse? Y ellos dijeron, amén, viendo la gloria de Dios en rasgos así. Y lo que brota cuando tú ves el carácter de Cristo en estas personas, en ti, cuando tú lo ves, es wow, yo amo a estas personas. Y eso es una de las cosas que les menciono a mis hermanos, a la iglesia, a ustedes, que mi amor por ustedes es algo real. Y se los trato de decir lo más que pueda. Así que David dice, toda mi delicia está en esas personas. Versículo 4, y quiero terminar, que ya pasó un poquito de tiempo, ya el siguiente miércoles continuamos. Versículo 4, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Aquí hay un contraste inmediato, porque David está hablando acerca del deleite de Dios por el carácter de Dios y su gloria y el deleite que él tiene en el mismo pueblo de Dios, porque ellos reflejan ese mismo carácter. Pero en el versículo 4, él cambia drásticamente con un antagonismo o lo contrario de lo que realmente son aquellas personas santas. Habla ahora de personas que son entregadas a otros dioses. Y él dice que se multiplicarán las aflicciones para ellos, porque han corrido tras otro Dios. Y esto puede ser un mensaje bastante profundo y doloroso y también fuerte, porque David de alguna manera pudiéramos entender lo que no nos cabe en la mente muchas de las veces cuando nosotros les presentamos el Evangelio tratando de
de ser tan efectivos como pudiéramos nosotros en nuestro nivel humano para que vean a Cristo hermoso y la gente decide irse en pos de otros dioses. Es tan doloroso. Obviamente conocemos que la obra de la conversión no viene por nuestras fuerzas. Yo no puedo hacer que crean en Cristo, yo no puedo hacer que se arrepientan de sus pecados, yo no puedo hacer que la gente nazca de nuevo. Lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio. Esa es nuestra única responsabilidad y orar por ellos para que Dios tenga misericordia y los salve. Pero es el poder soberano de la gracia en el Espíritu Santo que viene la convicción de pecado, de juicio, de justicia, quien da vida. Es por el Espíritu de Dios, es por su gracia soberana que viene y abre la mente y el corazón. Como lo he mencionado, Dios no es un caballero que toca en la puerta y dice, ¿me dejas pasar? No, Dios es un Salvador que viene con un equipo SWAT y tumba la puerta y te salva. Porque tú estabas encadenado por el pecado o por Satanás y viene y te salva. Él no viene a pedir permiso, Él viene a salvarte porque tú estabas esclavizado. Así que cuando eso sucede y abren el entendimiento, esa es nuestra esperanza que suceda. Pero lo que sucede aquí en el versículo 4 es que son este tipo de personas que han corrido bajo otros dioses. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, no es mi caso. Bueno, la realidad es que nosotros somos una fábrica de dioses. ¿Sabías? El ser humano es una fábrica de dioses. Aquí, en el corazón. ¿Cuál es tu Dios? Nosotros pudiéramos decir, bueno, gracias a Dios, Él nos ha regenerado, nos ha dado salvación y podemos ver la gloria de Cristo y encontramos nuestra satisfacción, pero como lo mencionaba ahorita, aún luchamos con nuestros deseos. Y en esa lucha, nuestro corazón es muy bueno para generar ídolos. Obviamente David no está hablando de ese tipo de dioses, sino que literalmente está hablando de que otras personas decidieron apostatar e ir en pos de otros dioses. Así como cuando el Señor le dijo en el Sinaí a Moisés, ¿sabes qué? Bájate porque el pueblo, tu pueblo, ahora sí le dice, tu pueblo, se rebeló y están adorando a otro Dios. ¡Qué aberración! ¡Qué trágico! Es la misma idea. David dice, no derramaré yo sus libaciones de sangre. Yo no voy a participar en lo que están haciendo. Ni siquiera puedo, ni voy a pronunciar los nombres de esos ídolos. Y deja ver aquí el contraste de lo que viene hablando en estos primeros 4 versículos. Mi deleite está en el Señor. Todo lo que no se parezca a Él, lo odio. Versículo 4. Va a haber aflicción para aquellos. Quiero terminar con esta idea desde el versículo 2 y 3. Específicamente en el versículo 2. Y voy a retomarlo el siguiente miércoles, desde el versículo 5 al 11. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. La reflexión que quiero aplicar en estos versículos es que en nosotros recae una responsabilidad. No es total porque el Señor tiene la iniciativa de transformar nuestra forma de pensar y el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento para ver tal como Él es. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscar conocer a nuestro Señor en su palabra, de tener devocional con Él, orar con Él, reunirnos, alimentar nuestra alma de su presencia y de su palabra para seguir contemplando su hermosura. Lo que tú alimentes más en tu vida, en esa lucha de deseos, lo que tú alimentes más en tu vida, va a ser más fuerte. Y si tus deseos pecaminosos los alimentas más, me refiero a que no pones candados, no hablas con el pastor, no oras, no te rodeas de personas que te ayuden a salir de tu pecado, eso va a ser más fuerte. Pero en lo contrario, si tú todo el tiempo buscas el rostro del Señor en oración, en su palabra, en la iglesia, el Señor te va a dar la fuerza y vas a convertirte más fuerte para vencer.
Y esto es lo más importante, no solamente vencer esta lucha, sino ver a Dios como tu único mayor deseo y bien. Porque nuestro Dios es nuestro máximo deleite. Y ese máximo deleite es superior al sexo, es superior a comer un buen alimento, es superior a tener una buena dormida. ¿Te has acostado en algún momento? A veces el domingo, ya cuando estás bien cansado, llegas a tu casa y te acuestas y te aventas una buena pestañita de cine. Y luego ya te levantas en la tardecita, ver una película, el fútbol, y te sientes tan bien. Bueno, ya uno que ya está viejo ya ni duerme bien, pero les ha pasado en algún momento, ya amaneces con dolor de cabeza y todo. Pero llega un momento donde duermes bien y es tan delicioso eso, ¿les ha pasado? A mí me ha pasado. Eso no se compara con deleitarnos con nuestro Dios. Así que luchemos por eso. Hagamos lo que tenemos que hacer de buscar su rostro en su palabra y en la oración para conocer profundamente quién es nuestro Señor y deleitarnos en Él. Nuestro Dios es nuestro máximo bien. Fuera de Él no hay nada que se compare a Él. Padre Santo, te amamos. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que es tan hermosa, tan elevada, Señor, y muchas de las veces excede a nuestro conocimiento. Pero lo poquito que podemos entender por causa de la iluminación de tu Espíritu Santo, te agradecemos, porque podemos contemplar tu carácter y tus excelentes atributos y perfectos. Y podemos ver, así como decía David, Señor, ningún bien hay fuera de ti. En ti está nuestro máximo deleite. Espíritu Santo de Dios, haz que podamos ver ese deleite a través de tu palabra, a través, Señor, de ese momento que pasamos a solas contigo todos los días. Que tu palabra no sea algo solamente teórico, sino que sea una realidad en nuestra vida y que podamos descubrir, Señor, por tu poder, tu hermosura. Y que llevemos todas nuestras necesidades que buscan con sed, Padre Santo, con mucha sed, porque estamos sedientos de encontrar placer. Y lo hacemos en este mundo. Lo hacemos en lo creado. Lo hacemos en nuestro matrimonio, buscando ser llenados en nuestro matrimonio, buscando ser llenados, Señor, en algo que jamás va a poder llenarnos. Espíritu Santo, haznos entender que solamente en ti está el máximo deleite. Muéstrate, Señor, tal y como tú eres, para contemplar la hermosura de tu santidad y quedar maravillados para siempre. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a contemplar tu hermosura en Cristo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús.